integrantes, y esta es la estructura que tenemos hasta el día de hoy. Acá estamos en etnología, hay antropología física, hay lingüística y hay arqueología, ¿sí? Una pregunta, ¿tiene que ver con la fundación del Smithsoniano o con esta idea? Es que trato de recordar quién fue. Brian Fagan, en Precursores de la Arqueología, habla de uno de estos antropólogos que rescata un indígena americano y lo lleva a un museo y lo pone a hacer puntas de flecha delante de todo el mundo como una especie de pieza viva de ese contexto. Pero no recuerdo si fue él el que hace este tipo de estudios. No sé, ese chisme no lo tengo. Sí, es uno de los fundadores de la American Anthropological Association, la AAA. Él ya existía la revista American Anthropologist, pero esta parece que fue una discípula de él. Y también de American Ethnologist. Tuvo muchos discípulos, Boas, de gran relevancia en Estados Unidos. Dudo que haya tenido una actuación de esa naturaleza por el hecho de que Boas, entre muchas otras cosas, se destacó por ser un tipo que luchó permanentemente contra las ideas racistas. Él era judío, nacido en Alemania, pero de origen judío, y vivió durante la época de la Segunda Guerra y combatió mucho estas ideas racistas de la supremacía de la raza aria y todo lo demás, que estaban asociadas a la idea de que había, una relación entre el tipo físico, entre la parte física y la parte cultural, digamos, ¿no? y la lengua, y él se ocupó de separar estas tres cosas. Es decir, uno puede hablar una lengua determinada, puede pertenecer a una cultura diferente y tener cualquier tipo físico. Es decir, como que eran cosas que iban por vías independientes, ¿no? Es decir, que por ejemplo, un habitante chino de Hong Kong puede vivir con una cultura capitalista de Hong Kong, hablar quizás un inglés un inglés como el que se habla en Hong Kong y tener un tipo físico diferente, como que son cosas distintas, o el inglés que se habla en África, digamos, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver la raza, la lengua y la cultura, son cosas relativamente independientes. El inglés puede vehiculizar muchísimo, por ejemplo, el inglés es una lengua muy extendida que tiene versiones en todo el mundo colonial, tanto en Asia, en África, en América o en Europa. Y sin embargo, en cada uno de estos lugares sigue siendo el inglés, gramaticalmente más o menos el mismo. Pero los contenidos culturales que se vehiculizan en esa lengua son distintos en cada caso, ¿no? Es decir, no hay una correlación término a término entre lengua y cultura. Una misma lengua puede, claro, en variantes, ¿no? Pero probablemente el español que hablamos en ciertos países de América Latina estructuralmente es el mismo español de la península, con ciertas variaciones. Básicamente la misma lengua, son variantes dialectales. Sin embargo, los conceptos culturales que maneja la gente de Madrid quizás no sean lo mismo que los de los hablantes de español de Cochabamba, Bolivia. Seguramente hay diferencias culturales y es la misma lengua. Es decir, no hay una correlación. Y lo mismo con respecto a la raza, obviamente. Alguien puede nacer biológicamente de una determinada raza o, digamos, variedad genética y adquirir cualquier cultura. Y esto se enfatizó mucho, Boas, porque el contexto, van a tener un capítulo ahí en Marvin Harris, el contexto era el de la sociobiología y de todas estas teorías que tratan de
enfatizar el aspecto genético, digamos, ¿no? Es decir, como de que hay genes buenos y genes malos, que hay que practicar la eugenesia, que hay razas mejores que otras, que hay que mejorar la raza, y todo ese tipo de cosas que son bastante racistas o absolutamente racistas, y que fueron teorizadas por los, digamos, como gente como Rosenberg y cosas así en Alemania nazi para demostrar la superioridad de la raza aria, ¿no? Y esta es la época en la cual escribe Boas, desde comienzos de siglo hasta 1942-43 que muere. Entonces él tuvo, además de toda su investigación, documentación de los pueblos y lenguas y de la literatura étnica de los pueblos norteamericanos, de su tarea como maestro de grandes antropólogos, todos los grandes antropólogos clásicos de Estados Unidos, ejemplo, Ruth Benedict, Margaret Mead, Cora Dubois, Ralph Linton, Clyde Pluhon, Alfred Kreber, Robert Lowy, Alexander Goldenweiser, Edward Sapir, Melville Herkowitz, autor de un clásico manual de antropología, Adamson Hebel, Paul Radin, Clark Bisler. No menciono algunos otros porque son menos conocidos. Ashley Montague, Jules Henry, dije Ruth Benedict y Margaret Mead. Es decir, la antropología culturalista norteamericana, la antropología más importante que se practicó en Estados Unidos durante el siglo XX, deriva toda de la enseñanza de Frank Boas. Él fue lo que algunos llamaron el héroe cultural de la antropología norteamericana, en el sentido de los héroes culturales de los pueblos indígenas, que son aquellos que aportaron el fuego, la caza, la alfarería, el origen del maíz, cosas fundamentales en la cultura, ¿no? Bueno, Goldenweiser lo comparaba con esos héroes culturales de las tradiciones amerindias, ¿no? Las mitologías indias cuentan de héroes culturales, animales o pájaros sobrenaturales que otorgan la cultura al hombre, le enseñan las artes y los oficios, le revelan los cantos y las ceremonias. Para la antropología de este país, Frank Boas, el hombre, fue uno de esos héroes culturales, educado en la atmósfera y en los métodos de las ciencias naturales, y formado en los ideales académicos de la Alemania anterior a la guerra, confirió a la antropología americana esa clarificación de las cuestiones y ese rigor científico que tanto necesitaba. Lo distintivo de Boas no fue su insistencia en el trabajo de campo y en la recogida de datos, sino su insistencia en que esas actividades eran más importantes, más prestigiosas y más científicas que la teorización a cualquier escala, grande o pequeña. Tampoco tenía precedentes la precisión ni la devoción que Boas ponía en la recogida de los datos. Es decir, Boas pensaba que a través de la acumulación de datos históricos y datos etnográficos la teoría se iba a precipitar sola, que iba a venir sola. Y de hecho sus alumnos siempre negaron la existencia de una escuela boasiana. Siempre dijeron que no, que ellos eran antropólogos científicos, que las escuelas son la etapa precientífica de una ciencia, que en la física no había escuelas, que en la física había físicos que hacen investigación en física sobre temas de la disciplina. Pero escuelas y tendencias son ideológicas, más que científicas. Entonces ellos se dedicaban a juntar datos, tratar de investigar específicamente la historia de un grupo, porque la cuestión fundamental del particularismo histórico es algo que viene del enfrentamiento entre las generalizaciones
del evolucionismo, que planteaba la invención independiente, y las generalizaciones o las teorías del difusionismo, que planteaban que los inventos de la humanidad o los avances de la humanidad se daban en algún lugar o en diversos lugares, iban convergiendo por difusión, que se extendían por migración o por diversos procesos. Ese tipo de generalizaciones, tanto las evolucionistas como las difusionistas, para Boas eran abstractas, que no se podía explicar el funcionamiento de una sociedad en función de cosas tan generales. Entonces lo que él quería era combinar esos datos, digamos, obtener los datos históricos concretos de una sociedad concreta. Porque aunque los resultados fueran los mismos, aunque por ejemplo todos tuvieran clanes exogámicos en distintos lugares, en una misma área cultural, unos tienen clanes porque se dividieron grupos más grandes y otros tienen clanes porque se juntaron grupos más chicos. Es decir, que el resultado convergente no indica que el proceso y el sentido sea el mismo. Aunque aparentemente tengamos la misma institución al final, clanes exogámicos, los procesos históricos que llevaron en un caso y en otro a ese resultado no son iguales, y que lo que importa, decía Boas, era conocer el proceso histórico en su detalle, porque el sentido va a ser diferente. Es decir, la forma externa de las cosas no explica la totalidad de su sentido. Por eso para él la historia era muy importante. Él siempre estuvo tensado, y el particularismo histórico es esta solución de conciliación entre el punto de vista que los neokantianos llamaban nomotético. Es una palabra bastante fea, pero nomotético quiere decir que busca reglas o leyes. Nomos quiere decir ley en griego. Entonces, según algunos autores como Windelband, Rickert, algunos autores de neokantianos alemanes, lo van a ver en el libro de Harris, plantearon que las ciencias se distinguían entre ciencias de lo general y ciencias de lo particular. La ciencia general, de lo general buscan leyes, es decir, a partir de la inducción buscan generalizaciones y después tratan de subsumir los casos particulares en estas leyes generales. Eso se llama el estudio de las ciencias nomotéticas, buscan leyes generales, como la física. En cambio, las ciencias ideográficas, no ideográficas, sino idio como idiota, que tiene una etimología semejante a la de identidad. Idios quiere decir lo mismo. Entonces, las ciencias ideográficas son las que describen lo particular, aquello que no está sujeto a leyes generales o normas generales. Entonces hay estudios nomotéticos y estudios ideográficos. Y la antropología siempre ha estado tensada entre estos dos polos digamos, epistemológicos. Por un lado se buscan reglas generales para entender el orden social, pero por otro lado se busca describir procesos singulares, porque los procesos históricos son irrepetibles. Lo que ocurre una vez en la historia no vuelve a ocurrir idéntico. Por eso, ciencias de lo particular y ciencias de lo general. En este contexto neokantiano, Boas buscó hacer una armonización de ambas posturas. Buscaba encontrar, a partir de la descripción de procesos históricos y culturales específicos, algunos principios generales, si era posible, pero eso le preocupó menos, porque pensaba que eso iba a ver, como que se iba a caer de maduro por sí mismo. Le interesó mucho recopilar información, describir, hacer etnografía de campo. Y esa es la herencia de Boas, más que nada. No es porque negara la posibilidad de hacer reglas generales,
sino que consideraba que no se podían hacer antes de tener todos los datos. Entonces, buscó, por eso digo, Boas y la influencia kantiana sobre el pensamiento de Boas es la que da los fundamentos históricos y epistemológicos de la semántica cognitiva actual. Es decir, que tiene ese origen. Buscar no solamente los signos culturales y lingüísticos, sino también cómo piensa la gente. No solamente cómo habla o cómo se comporta, sino conocer sus procesos cognitivos que hay adentro de la mente, que hace que esas personas hablen y actúen de esa manera. Por eso digo que es un antecedente histórico y epistemológico de la semántica cognitiva actual, que es una de las corrientes de mayor vigencia en la actualidad. Bien, ya hicimos el panegírico de Boas, ya son casi las 2, no tenemos tiempo para entrar muy en detalle en Lévi-Strauss, pero les quiero recomendar lo siguiente. Incluso puedo pasarles una bibliografía. Les alcanza con lo que dice Marvin Harris. Es suficiente, pero si quieren ahondar en la teoría de Lévi-Strauss, lo más pertinente, a mi entender, es leer los primeros capítulos de lo que fue la tesis doctoral de Claude Lévi-Strauss, que se llama Las estructuras elementales del parentesco. Si ustedes leen los primeros 5, 6, 7 capítulos de eso, particularmente aquellos que hablan sobre naturaleza y cultura, esa distinción de naturaleza y cultura, y esa idea de que el paso de la naturaleza a la cultura está articulado a través de la prohibición del incesto, de la exogamia y de la organización de parentesco a través del intercambio de esposas, o sea, la teoría de la alianza. Esta idea de que ese paso de la naturaleza a la cultura es un paso donde se instala en la humanidad un orden nuevo, que es el orden simbólico. Este es el concepto fundamental para entender el modo de pensar de la antropología estructuralista. La antropología estructuralista es aquella que toma lo simbólico como un orden de realidad hasta el momento no reconocido por la ciencia en general, no solo por las ciencias humanas. Lo voy a decir con palabras de Gilles Deleuze, un filósofo francés, que decía lo siguiente: lo característico del estructuralismo es la preeminencia de lo simbólico. Lo simbólico como un orden de realidad hasta el momento no reconocido. ¿Qué es lo simbólico? Hasta el momento, la epistemología, la teoría del conocimiento, se ha ocupado de dos grandes mundos, de dos grandes partes del mundo humano y real, de la realidad, que son lo real y lo imaginario. Todo lo que no es real es imaginario, todo lo que no es imaginario es real. ¿Qué hizo el estructuralismo como teoría general del orden humano? Reconocer un tercer orden. Este tercer orden es el orden de lo simbólico. A partir del estructuralismo, el mundo ya no está dividido en real e imaginario, sino que está dividido en tres partes. Este es el pasaje de un mundo dividido en dos a un mundo, a una realidad dividida en tres partes. El 3 es el número característico de lo simbólico. ¿Qué es lo simbólico? Es lo que nos permite distinguir lo real de lo imaginario. ¿Qué es lo simbólico? Es el orden de los signos. Lo simbólico es material,
Sí, si consideramos que hay una materialidad simbólica, porque tiene una eficacia propia, una inercia propia. Pero lo simbólico es aquello que es del orden de la representación. Charles Sanders Peirce, el creador de la semiótica, decía que un signo, es decir, lo simbólico es el orden de los signos, un signo es algo que representa otra cosa para alguien, que es un interpretante o un intérprete. Es el orden de la representación. Una cosa no es esa cosa, es otra cosa para alguien que está interpretando la relación entre esa primera cosa y esa otra segunda cosa. Un signo es una relación también, desde la perspectiva saussuriana, entre un significante, algo material, como dijimos antes, y un significado. Entonces, una esposa que se da en intercambio no es solamente una mujer con la cual ese hombre va a reproducirse, sino que además esa esposa que se da en intercambio es el símbolo de otra esposa que el grupo receptor va a devolverle al grupo dador. Una persona es representante de otra persona. Una palabra representa una cosa. Un billete representa lo que se puede comprar con ese billete. El mundo humano es el mundo de los signos. Es un mundo en el cual lo simbólico es preeminente. Y esa es la idea de que la cultura es un sistema de signos y de que el mundo humano es el mundo de la significación. No vivimos en un mundo de puros objetos materiales, sino que también vivimos en un mundo de signos. Y no podemos separarlos. Un objeto comestible es también un signo. No es un pedazo de masa cárnica, es un bistec, una milanesa o un exquisito platillo preparado con carne. Nadie come hidratos de carbono, comemos tortilla, espagueti o lo que sea. Somos seres culturales, comemos símbolos. Lo mismo pasa con la sexualidad, con la vestimenta, con la vivienda y con todo lo demás. Es decir, vivimos en un mundo en el cual hay una síntesis inextricable entre lo material y lo simbólico. Todo aquello que es funcional o práctico es al mismo tiempo significativo, sígnico. Esta es la idea estructuralista. En todas sus repercusiones acerca del estudio de la mitología, del estudio del parentesco, del estudio del arte o de las transformaciones simbólicas, etc. Pero todo está basado en esta idea que el hombre no vive en estado natural, que hubo un momento en el tiempo mítico que no podemos conocer, en el cual X transformación, mutación o lo que fuera hizo que los hombres pasaran de la naturaleza a la cultura, prohibiendo ciertas relaciones sexuales con parientes consanguíneos. Y eso se llamó la prohibición del incesto. Y al prohibir el incesto, la humanidad pasó de la naturaleza, del estado de naturaleza, al estado de cultura. Surgió la exogamia y el parentesco. Y así la organización de una horda animal, o de un grupo de animales, pasó a ser una organización social humana. Lean, por favor, entonces, los primeros capítulos, sí, para ilustrar lo que dice Marvin Harris, que sería suficiente, pero si hay alguien que tenga un interés específico en ahondar esta idea, lean estos capítulos dedicados a la prohibición del incesto, al intercambio y la reciprocidad, porque la reciprocidad es esta versión del simbolismo, porque lo que se da en intercambio representa lo que viene a cambio, ¿no? Por eso un billete representa otros billetes o las cosas que se pueden cambiar. Vivimos en un mundo de signos. Una palabra representa una cosa.
todo es un sistema de equivalencias. Bien, no tengo más tiempo para seguir con esto. Si ustedes tienen tiempo, ganas de hacer alguna ronda de preguntas sobre el tema que sea, y si no, damos por terminada esta sesión y nos veremos al comienzo de las clases. Sí, adelante. Si tienes el micrófono a mano sería bueno porque parece que hay que grabar. No, es una cuestión de logística, nada más. De logística, sí, adelante, ¿cómo no? O sea, ¿nos recomienda leer a Marvin Harris? Sí, las lecturas de Marvin Harris son aquellas que ya marcamos, si quieren se las repito, porque son las que yo suponía que el posgrado la subió a su página, ¿no? Sí. Bueno, lo que yo propongo es Marvin Harris, el desarrollo de la teoría antropológica, historia de las teorías de la cultura, siglo XXI, capítulo 7, los evolucionistas, páginas 156 a 181, capítulo 8, materialismo dialéctico, páginas 189 a 217, capítulo 9, el particularismo histórico, que es lo de Boas, no sé qué página, pero la podemos buscar, pero bueno. Capítulo 10, el milieu boasiano, ese lo pueden leer superficialmente. Capítulo 11, la base etnográfica del particularismo, para ilustrar los trabajos de campo. Capítulo 18, estructuralismo francés. Y capítulo 19, antropología social británica. Y a continuación les voy a decir cuáles son los temas que considero de todo este curso los más relevantes. Y entonces apunten. Un tema muy importante para mí, para esta introducción, es que ustedes tengan idea de la generalidad de lo que es la etnología. ¿Qué es la etnología como ciencia? Su relación con la etnografía como base descriptiva, el carácter holístico de la etnología, sus relaciones de origen con el colonialismo y los grandes viajes, etc. Ese tipo de cosas es importante para tener una idea de la antropología cultural o etnología. Cuáles son las distintas ramas posibles dentro de la etnología, como la antropología económica, la antropología de la religión, la antropología del parentesco, etc. Este tipo de generalidades acerca de la disciplina para mí es muy importante que ustedes las hayan podido retener de estas breves lecciones que hemos tomado. Un segundo punto sería que tengan una idea ustedes general acerca de cuáles son los conceptos más amplios del evolucionismo, cuál es el espíritu epistemológico del evolucionismo en sus distintas versiones y cómo se ha ocupado del progreso tecnoeconómico en el caso de Morgan y de las formas de familia de la organización social en el caso de McLennan y del mismo Morgan, las cuestiones de exogamia y endogamia, las cuestiones de, digamos, matriarcado y patriarcado, las cuestiones de los diagramas de parentesco, la organización que va del estatus al contrato, esta idea del continuum de lo tribal a lo civilizado, digamos, de la Gemeinschaft a la Gesellschaft, etcétera, etcétera. Todo este tipo de, digamos, transformación histórica que va del estatus al contrato, del colectivismo al individualismo, o sea, del salvajismo a la civilización, por decirlo así. Ese es otro tema importante. Y el contraste que hay entre difusionismo y
digamos, entre ese método especulativo del evolucionismo y otras versiones posteriores de la antropología. Por ejemplo, el particularismo histórico, que quede claro cuál es lo específico del particularismo histórico, su rechazo de las generalizaciones teóricas, su importancia